Bueno, pues pasamos, y ahora sí ya, pasamos al punto 2 que va a ser el barroco en Europa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el barroco va a ser de una forma o de otra, perdón, donde quiera que se realice y para quién se realice. Es decir, si nosotros tenemos que analizar el barroco en España, no podemos compararlo con el barroco holandés. Es muy complicado, porque son estilos totalmente distintos, pero siguen siendo, están encuadrados porque tienen unas características comunes, pero no son iguales, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista... Esperar un segundo, perdonad. Ahí. Desde el punto de vista del barroco, tenemos que pensar en dónde y para quién. Es decir, esa sería la idea principal con la que nos tenemos que asomar al barroco. Así pues, nosotros tenemos que tener en cuenta que va a cambiar mucho si el cliente es católico o protestante, porque el católico va a buscar siempre una forma o bien de mostrar su poder, o bien de engrandecer a Cristo y a la Iglesia católica, y el protestante va a ser más bien reflejo del poder del que manda, al igual que también va a ser un reflejo de que la burguesía tenía dinero y se gastaba ese dinero en obras de arte, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, bueno, pues aquí el mecenas va a ser clave. Dependerá de si es un cura, dependerá de si es un rey, o un noble, lo que sea, o si forma parte de la burguesía, un comerciante rico, un artesano bastante adinerado, ¿vale? Bien, en este sentido, Italia va a ser la cuna, al igual que en el Renacimiento. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque Italia va a ser donde va a comenzar la Contrarreforma y por tanto allí va a ser donde va a tener su origen el barroco, igual que el Renacimiento. Dentro de los arquitectos, porque vamos a empezar ya a analizar cada país en función de su disciplina artística. Ya sabéis que siempre nos centramos en tres disciplinas: la arquitectura, la escultura y la pintura. Bien, en Italia vamos a tener dentro de los arquitectos a tres grandes maestros. Tenemos por un lado al que va a ser la transición entre el barroco y el renacimiento, que es Maderno. Maderno, su obra principal va a ser la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que ahora tan de moda está porque, bueno, pues el Papa en Semana Santa ha estado saliendo y eso hace oraciones y tal. ¿Vale? Pues todo esto, que es la fachada principal de San Pedro del Vaticano, va a ser la obra de Maderno. Aquí podemos destacar sobre todo esa arquitectura colosal que vemos con columnas que pillan más de dos plantas, el frontón partido, con el uso de la curva. Tenemos en este caso también el respeto a elementos clásicos como el frontón típico. No olvidemos que Maderno es la transición entre el barroco y el renacimiento, por tanto va a haber cosas renacentistas y cosas barrocas. Y bueno, pues también el uso de esculturas coronando esta fachada, que va a ser un elemento propio del barroco, ya que en este caso se trata de mostrar el poder de la Iglesia. Bien, pues el poder de la Iglesia lo simbolizan sus santos. Y los santos están muy presentes en ella. Luego, de todos los artistas barrocos de Italia, el más importante sin duda va a ser Bernini. Este va a ser el Miguel Ángel del barroco italiano. Ya sabéis que Miguel Ángel en el Renacimiento pintaba, esculpía y hacía edificios. Pues Bernini exactamente igual, solo que bueno, como pintor no se le conoce demasiado, pero como arquitecto y como escultor van a ser muy importantes. De hecho, Bernini admiraba profundamente a Miguel Ángel. Es decir, consideraba que Miguel Ángel había sido el genio más grande que había dado la humanidad. Y en este sentido, vamos a ver algunas de las obras de Bernini, como por ejemplo el baldaquino, que sería esta estructura de bronce que tenemos aquí, de San Pedro del Vaticano, ¿veis? Columnas salomónicas, retorcidas, elementos barrocos, y que en este caso, bueno, pues están recargados con muchísima decoración que es propia del barroco, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el uso de la curva, ¿sí? Aquí lo podemos ver perfectamente. Es decir, aquí tenemos una estructura que está considerada una obra arquitectónica barroca de Bernini. Aunque de todas las obras de Bernini, la más conocida de todas es la columnata de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Aquí tenéis la iglesia, que sería la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿vale? Aquí está la fachada de Maderno, la cúpula de Miguel Ángel, y aquí tenemos justamente la columnata de Bernini.
Pues esto lo hizo Bernini. Aquí tenemos otro planito donde se ve un poquito mejor desde la cúpula, ¿no? Aquí la tenéis la columnata. Y aquí en un plano inferior donde se puede ver perfectamente una gran cantidad de columnas que conforman esa columnata. Arquitectura gigantesca, orden dórico, tenemos también en este caso el uso de la curva, ¿vale? Y bueno, pues como arquitecto no está demasiado valorado, pero sí es uno de los más importantes, tenemos a Borromini. Borromini, que siempre va a ser el eterno competidor con Bernini, pues va a hacer obras como esta que tenemos aquí, que es la iglesia de San Carlos de los Cuatro Ríos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, eso que os decía antes de que Borromini y Bernini van a ser eternos competidores, porque en este caso aquí tenemos la Plaza Navona, una de las plazas más célebres que tenemos en Roma, y bueno, pues aquí tenemos una iglesia que va a ser ejecutada y realizada por Borromini, que es la iglesia de Santa Agnese, y Santa Inés, si queréis en castellano, ¿vale? La iglesia de Santa Inés de la Plaza Navona, pues justamente va a ser una obra de Borromini. Y esta fuente que tenemos aquí, que es la fuente de los Cuatro Ríos, que está coronada por un obelisco egipcio traído desde allí, pues va a ser obra de Bernini. Es decir, estas esculturas que tenemos aquí están, por así decirlo, eclipsando una obra bastante buena que hizo Borromini, para que veáis un poquito esa rivalidad que existía entre ellos. Y ahora vamos, y esto me va a servir para daros paso a lo que viene siendo la idea de Bernini como escultor, porque va a ser, por así decirlo, el Miguel Ángel del barroco italiano. Entonces, bueno, pues dentro de la escultura nosotros tenemos que destacar a Bernini. Caravaggio va a ser pintor, ¿vale? Entonces, bueno, pues de este hablaremos ya con la pintura. Bernini era un artista que admiraba profundamente a Miguel Ángel, como ya os he dicho antes, y de hecho repitió algunas de las obras que él hizo a posteriori, como por ejemplo el David. Tenemos, por un lado, el David de Donatello, que es del Renacimiento cuatrocentista. Tenemos el David de Miguel Ángel, que es del Renacimiento cinquecentista. Y aquí tenemos el David, que es propio de barroco, y en este caso, bueno, pues es de Bernini. Esta escultura es bastante interesante, sobre todo por el movimiento y la tensión que muestra. Aquí lo estamos viendo, cargando la honda con la piedra con la que herirá de muerte a Goliat. Y bueno, pues se muestra, sobre todo, la fantástica expresión de la cara en la que se le ve mordiéndose el labio como si fuera la carne hecha en mármol, con un realismo sobrecogedor, sobre todo, daros cuenta, las marcas de la arruga, de la tensión de mover la cara o de estirar la cara para lanzar la onda. Y bueno, pues destacar que esta escultura, que es una de las mejores que hizo Bernini, es además su autorretrato. Esta era la cara del escultor, ¿vale? Esta es la cara de Bernini. No es la única escultura que realizó. Tenemos el Éxtasis de Santa Teresa, que representa un texto escrito por la santa en el finales del siglo XVI, donde se muestra que ella recibió como a Dios dentro de sí, y eso le produjo una satisfacción tan grande y tan comparable como si hubiera tenido relaciones sexuales. Entonces, bueno, pues en este caso, justamente vemos a Santa Teresa estirada como en una actitud lujuriosa y placentera, mientras un ángel con un dardo le está hiriendo el corazón, que es lo que describe claramente la santa. Entonces, bueno, pues Bernini lo que hace es leer el texto que realiza Santa Teresa y copiarlo para mostrar esta escena del éxtasis en la que ella quiere dar a conocer que Dios ha entrado dentro de ella y la ha llenado de placer. Algo parecido tenemos con el éxtasis de la Beata Albertoni, que también es de Bernini y que en este caso, bueno, pues muestra los mismos signos que tenemos con el éxtasis de Santa Teresa, solo que en este caso, aquí si cabe, muestra un poco más de lujuria porque, bueno, está tocándose el pecho, está tocándose la barriga como señal de placer y gusto. Y bueno, pues como escultura religiosa ya la hemos visto un poquito con estas dos mujeres en éxtasis, vamos a ver un poquito de escultura mitológica. El Apolo y Dafne, aquí si os dais cuenta, forma curva, movimiento, expresividad, naturalismo. Ella está sufriendo, pero Apolo la está persiguiendo y él está como encantado de poder cogerla. El mito de Apolo y Dafne, no sé si lo conocéis,
Apolo fue castigado por Cupido por haberle fastidiado y entonces, bueno, pues lo que hace es herirle a él con una flecha para que se sienta enamorado perdidamente de Dafne, mientras que a Dafne la hiere con una flecha para que le odie. Entonces, bueno, pues Apolo empieza a perseguirla, ella huye y cuando Apolo la caza, ella se convierte en laurel. Entonces, bueno, pues aquí tenemos justamente esta escena mitológica que muestra las características propias de la escultura barroca. Fijaros qué movimiento, qué expresividad. Entonces, bueno, pues estaríamos hablando de una escultura muy fina y muy bien realizada. Otra relacionada con lo mitológico, que me gusta más todavía, si cabe, que la de Apolo y Dafne, es justamente la escena del rapto de Proserpina, donde se muestra justamente a Poseidón cazando a la diosa de la abundancia. Y en este sentido, bueno, pues aquí se aprecia ese movimiento, esa expresividad, esa interactuación entre las dos esculturas, pero sobre todo, esto es la carne hecha mármol. Es decir, aquí se ve la misma forma que cuando nosotros cogemos y apretamos una extremidad de nuestro cuerpo, es decir, cuando apretamos la carne, se ve esos dedos clavándose justamente en la misma. Es decir, aquí estamos viendo esa forma y esa expresividad. Fantástica. ¿No? Bien. Y bueno, pues dentro de la pintura, el más representante o el más célebre de los representantes italianos va a ser Caravaggio. Caravaggio era, por así decirlo, el malote. Era un pintor bastante macarrón, de hecho se metía en peleas constantemente. Pero bueno, pues inventó la técnica pictórica que va a reinar en el barroco, que es la técnica del claroscuro. Aquí se muestra justamente una zona oscura iluminada por un punto de luz, que sería lo que representa la escena principal, que bueno, pues aquí la tenemos, es lo que es la vocación de San Mateo. Bien, nos salimos de Italia y nos vamos a Francia. En cuanto a escultura y a pintura, no dista mucho de lo que tenemos en Italia. De hecho, muchas de las esculturas que vamos a tener en Francia van a ser obra de Bernini y va a haber muchas pinturas de Caravaggio. Y bueno, pues quizá donde más se diferencia Francia de Italia va a ser en el uso de la línea recta frente a la curva. No es que los franceses no utilizaran la curva propia del barroco, sino que la utilizaban menos y ellos digamos que muestran un arte barroco recurriendo a la línea recta. El mejor ejemplo sin duda nos lo va a dar Mansart, el arquitecto del Palacio de Versalles. Aquí tenemos el Palacio de Versalles, que en este caso bueno, pues era el palacio donde vivían los reyes de Francia. Aquí, como podéis ver, las curvas solamente se muestran en los arcos, que eso no cuenta porque son elementos traídos de la Grecia clásica, bueno, de la Roma clásica, perdón. Y en este caso, bueno, pues la línea recta va a ser lo que le va a dar más majestuosidad al palacio. Bien, dentro del barroco en Europa nos queda por hablar de Flandes y Holanda. Flandes sería lo que actualmente es Bélgica y Holanda sería el mismo país que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues Flandes y Holanda van a incorporar el arte barroco de forma muy similar a la que lo van a hacer en los demás países europeos, solo que ellos, digamos que van a destacar más en lo que es el mundo de la pintura. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de la pintura, tenemos que tener en cuenta que Flandes va a ser de una forma y Holanda de otra. Flandes y Holanda formaban un territorio que se separó como consecuencia de las guerras que hubo en el siglo XVI, en la que Felipe II, nuestro rey, el rey de España, perdió Holanda, que era de índole protestante, mientras que Flandes, que es Bélgica, al sur de Holanda, se va a quedar católica, va a ser un territorio propiamente católico. En este sentido, Flandes, que es el territorio del sur, la actual Bélgica, mantendrá una temática religiosa porque se mantiene dentro del catolicismo. Y su principal representante va a ser Pedro Pablo Rubens, que este era embajador de los reyes de España en Bélgica, es decir, embajador de los reyes de España en Flandes. Entonces, bueno, pues además de eso se dedicaba a la pintura y bueno, pues sus obras están consideradas como muy dinámicas, es decir, que tienen mucho movimiento y están enriquecidas con el color. Entonces, bueno, pues aquí tenemos en este caso el Descendimiento, que es un tríptico. Y por otro lado, la obra más importante que nos va a dejar Pedro Pablo Rubens va a ser Las Tres Gracias. La escena que, bueno, pues representa justamente ese naturalismo, esa expresividad, esa composición compleja donde hay elementos decorativos al margen de la escena principal, la perspectiva aérea, que ya estábamos hablando hace un momento, la presencia de una fuente.
Bien, continuamos. Y vamos a ver lo que tenemos en Holanda. En Holanda tenemos que va a ser protestante y la temática que tenemos en Holanda va a ser más profana y mitológica. Es decir, se van a centrar en elementos más cotidianos, mientras que la mitología, bueno, mientras que lo religioso va a quedar en un plano más secundario y lo mitológico va a tener también mucho protagonismo. Y su principal representante va a ser Rembrandt, que va a tomar como elemento propio el claroscuro inventado por Caravaggio y que en este caso va a aplicarlo al retrato. Entonces, bueno, pues él se retrató cientos de veces a lo largo de su vida. Este es el autorretrato de Rembrandt, uno de ellos, porque tiene cientos, porque es el retrato de joven, de mediana edad, de mayor, de casado, de viudo, de todo. Vamos, entonces, bueno, pues Rembrandt va a implicar esta técnica del claro oscuro, si os dais cuenta, se aprecian zonas oscuras frente a zonas luminosas, concretamente concentradas en la cara para mostrar lo importante del cuadro. Y bueno, pues su obra más célebre va a ser el retrato de la Ronda de Noche. Bueno, pues es una de las obras más importantes que realizó este pintor. Y también vamos a tener los retratos de los síndicos de los Paños de Amberes, que bueno, pues en este sentido justamente es una obra retratística donde la composición es un conjunto de personas que están interactuando entre sí, pero a la vez están posando para formar este retrato.